Hola a todos. No sé si darles la bienvenida a ustedes o darnos la bienvenida de vuelta a nosotros, pero ¿no? Hola a todos. Aquí estamos de vuelta después de no sé cuánto tiempo, pero estamos felices de estar de vuelta aquí en Radio Televisión Vida y en este programa, que era pues el programa que solíamos hacer antes de, no quiero ni nombrarlo, Vida en Abundancia. Así es que es un placer poder volverles a saludar desde estos estudios, sí, que desde este sofá. Pero qué bendición estar con todos vosotros. Esperamos, y la verdad es que nuestras oraciones en todos estos meses ha sido que, bueno, que Dios les haya guardado y que Dios haya sido como Él es, bueno y fiel, pero que hayáis podido ver la bondad de Dios cada día. Así es que, de verdad, nos toca volvernos a habituar, ¿no? Sí, nos toca resetearnos y volver a empezar, pero es un privilegio, de verdad que consideramos que es un honor poder estar con todos vosotros y volvernos a ver las caras, o por lo menos vosotros las nuestras. Esperamos haber mejorado. Sí. Pues la pandemia ha hecho estragos con algunos, sí, sobre todo con algunos hombres, ¿vale? Y no me voy a seguir metiendo en ese asunto, pero es verdad que la pandemia, el sedentarismo, la buena comida ha hecho estragos en muchos de nosotros. Bueno, yo tuve que adelgazar al final para conseguirlo. Esto no lo tenías que haber dicho porque tú me has abierto una puerta muy grande y muy ancha. Claro. Oye, saludos a todos. Pero estás guapo. Sí. Quiero empezar bien este programa. Estás muy guapo, Cari. Bueno, eso sí. Está guapetón. Pero contentos de volver a estar aquí en el rinconcito de Vida en Abundancia de Radio Televisión Vida. Y nada, saludarles a todos, contentos de estar después de tantos meses y esperamos que no nos digan nada, no digan nada. Y no podamos trasladarnos de nuevo, ¿no? Pero bueno, de momento hoy estamos aquí, lo vamos a disfrutar, lo estamos disfrutando. Y les anunciamos que la semana que viene estaremos aquí. Vamos a decir la coletilla cristiana, si Dios así lo permite. Sí, efectivamente. Pero nada, contentos y felices de estar otra vez y para compartir con ustedes la palabra de Dios, sabiendo que la palabra nos levanta, la palabra nos transforma, nos liberta. La palabra produce todo en nuestras vidas. Ese es nuestro deseo en este tiempo. Bueno, yo me remango y vamos a disfrutar de lo que tengas que hablarnos hoy. Yo hoy te aplaudo. Bueno, o sea, yo hoy te digo amén, amén. Tú tienes que hablar también. Yo digo amén, amén. Tienes que hablar también. Amén. No, quiero hablar de algo que se llama, lo he titulado y lo compartí en las iglesias nuestras, se llama sozo, ¿de acuerdo? Vale. Sozo es una palabra griega. Nos lo imaginábamos. Que tiene un gran significado y el título del mensaje hoy es sozo. Es sozo. Con Z, sozo. Vale. Así que, y quiero ir a una historia que en otras partes del mundo le dicen soso. 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 Sí. Pero que es una palabra que se está usando. Los americanos dicen soso. Soso. ¿Dice soso? Sí, soso, dicen. Sí, es una palabra conocida en el mundo cristiano. A lo mejor usted no la conocía, pero ya es tiempo que la conozca, ¿de acuerdo? Vaya, vaya. Bueno, empezamos bien este programa. Creo que en esta nueva temporada yo voy a ser la defensora de la audiencia, por llamarlo de alguna manera. Porque como empieces así, nos van a echar en 2 semanas. Vamos a leer un pasaje y no sé si has traído tu Biblia. Te lo dije, no, la Biblia no, pero te dije, necesito mi móvil para leer. Y tú me dijiste, no lo necesitas. No he traído gafas porque he de decirles que ahora uso gafas. Usa gafas, sí, Esto ha sido lo de la pandemia. Uso más maquillaje también, pero todavía no me he tenido que poner a dieta, así es que no te rías. Bueno. Así es que lees tú hoy porque no vengo. Sí, vamos a leer un pasaje súper conocido que está en Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19, la historia de los leprosos, ¿no? Y me gustaría leerlas y quiero sacar cosas que de alguna manera hemos descubierto, a lo mejor usted ya las conocía o quizá no. Pero hemos descubierto algunas cosas interesantes sobre este pasaje, ¿no? Y dice así la palabra del Señor, Lucas 17, del 11 al 19. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Recuerdan la historia? Dice, los cuales se pararon de lejos, esto es importante, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz,
se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿De acuerdo? La palabra salvado, traducida, viene de la traducción de la palabra sozo, pero tiene un significado más profundo que la palabra salvado. Y es de lo que más profundo que salvado, sí. O más profundo de lo que del concepto que nosotros tenemos acerca de efectivamente, salvación. Porque muchos de nosotros nos fijamos si es solamente en la eternidad, ¿no? Claro, irnos al cielo. Salvación es irnos al cielo. Y esta palabra sozo implica algo mucho más que comienza aquí en la tierra, ¿no? Y es lo que queremos compartir y lo que queremos hablar. Me interesa, hay una cosa que me gusta mucho sobre este pasaje y es interesante. Y es con lo que quiero comenzar, porque cuando Jesús se dirige al leproso, habla de uno de ellos, ¿de acuerdo? O el que escribe este pasaje, Lucas, el médico, dice, es uno de ellos, ¿no? Y algo que nos ha pasado y que tenemos que tener mucho cuidado, es que todavía creemos que somos más especiales que el resto de seres humanos. Y sí, somos especiales porque somos hijos de Dios, pero eso no nos hace mejores que los demás. ¿Ah, no? No. ¿De acuerdo? Entonces, quiero explicarlo. O sea, todos pasamos por las mismas situaciones, sí, obviamente, los mismos problemas, obviamente, las mismas enfermedades. Hemos visto en este tiempo que han habido creyentes que se han enfermado de COVID y otros que no. Hemos visto también creyentes que han dicho, bueno, es que los que se han enfermado de COVID a lo mejor es que no estaban muy bien. Y hemos visto todo tipo de barbaridades corriendo en las redes sociales. Dios mío. Y aquí vemos una historia donde habían 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. Todos eran iguales. Aunque no eran iguales en su interior, venían a ser los mismos. Y algo que tenemos que tener... Hombre, todos estamos expuestos a las mismas cosas. Eso es el tema. Entonces, yo no soy más... Sí, es verdad que pues considera... Lo hermoso es que cada uno se considere especial, sí, ¿vale? Totalmente, pero totalmente. Que tú te consideres especial no quiere decir que no vayas a vivir las mismas experiencias o que no estés expuesto a las mismas cosas o los mismos peligros que el resto de las personas. Y es verdad, o sea, sí es cierto que muchos tenemos como una opinión de nosotros mismos demasiado elevada, nos creemos intocables, intachables, y ahí es donde entra el problema, ¿no? Pero sí es cierto, estamos expuestos a lo mismo. Y todos estamos en el mismo barco, todos estamos expuestos sin a lo lugar mismo. a duda. Yo siempre lo digo a los matrimonios, miren, lo que nosotros hemos pasado, aquí donde ustedes nos ven, parece un matrimonio perfecto o 1000 cosas. Nosotros, no, es porque es la imagen que tiene la gente, nosotros hemos pasado exactamente por las mismas situaciones que ustedes han pasado. ¿De acuerdo? Las hemos solucionado quizá de diferente manera. El asunto es que la situación para la gente siempre es la misma. Lo único que cambia es la manera de confrontar o de afrontar la situación. Porque tú eres distinto y yo soy distinta, pero cuando uno se enferma de algo, de gripe, por ejemplo, y voy a decir gripe porque ahora parece que ha desaparecido, ¿vale? Pues la gripe es la misma para todo el mundo. Todos estamos expuestos a las circunstancias de este mundo. A veces no entendemos por qué suceden cosas. Claro. Nosotros cuando comenzó la pandemia, la primera semana vivimos una situación familiar terrible. Nuestra nieta falleció, se fue con el Señor. Nuestra hija entró al hospital gravísima, casi muriéndose. Y era el primer sábado de la pandemia, ¿te recuerdas? Sí. Y estábamos no me voy a acordar, claro que me acuerdo. Estábamos en el cuarto primero, nuestra hija estaba completamente sola en el hospital y nosotros estábamos llorando de impotencia de no poder estar con ella. Yo estaba en la puerta del hospital peleándome con los enfermeros. Sí, pero luego pero a la final vi que venía la Guardia Civil y me tuve que ir. La realidad es que no te dejaron entrar. En absoluto. Mi hija se quedó sola. Y pasamos por momentos difíciles y a veces nos creemos de alguna manera intocables, superiores a los demás. No es que como yo tengo a Dios, yo soy más especial. O hemos asumido que la bendición de Dios nos hace intocables. Sí. O tener a Dios con nosotros nos hace intocables, y el hecho de que nos pasen cosas a lo mejor terribles en la vida, como la que estás contando, parece como que Dios nos abandonó o Dios no está haciendo nada con nosotros, y no tiene nada que ver. Sigue siendo
y puede parecer muy terrible, pero de verdad sigue siendo la bondad de Dios. Porque si hay algo que se manifiesta en momentos difíciles, es la bondad de Dios. Y Dios nos dé la habilidad, la sabiduría o la humildad de poder ver en todo eso tan terrible la bondad de Dios. Luego, al salir del hospital, pues nos entregaron una hija paralítica y ciega. Sí. Imagínense lo que fue eso para nosotros. Sí. Y durante la pandemia vivimos con ella en casa, cuidándola, llorando el fallecimiento de la nieta y intentando restaurar. Hoy ella ve perfectamente, ya está caminando cada día mejor y le damos gracias a Dios por La eso. bondad de Dios siempre Pero, se puede ver. Tenemos que entender, señores, que todos pasamos por situaciones difíciles, ¿de acuerdo? Hoy podemos estar contentos, Sí. pero a lo mejor hay alguna persona que nos está viendo que está pasando una situación similar o peor. Pero en esa ¿de acuerdo? situación, Samuel, mira la bondad de Dios. De verdad, Dios deja señales de su bondad. Y no puedes dejar de ver eso, porque si dejas de ver la bondad de Dios en eso que te está sucediendo, el enemigo habrá ganado la guerra, habrá ganado la batalla. Dios hoy, si estás pasando por un momento difícil, te aseguro, hoy Dios te está dejando ver en detalles y en cosas su bondad. Mira eso, porque es lo que te va a sostener. Mira esa bondad. Así es que nosotros, yo por lo menos, de verdad, en medio de esa situación que Samuel está resumiendo muy rápido. Sí. Yo, por ejemplo, un detalle, yo recuerdo estar en la puerta del hospital, salir el enfermero o el celador, no sé qué, perdónenme, pero salió el enfermero y me dijo, lo único que le puedo decir es lo que los médicos me acaban de transmitir, así es que váyase a casa, usted aquí no va a entrar, pero no creemos poder salvar la vida de su hija. Su hija ha entrado en un estado muy lamentable y no creemos poder salvar su vida. En ese momento yo lloré o sea, lloré, no sé si lloré o... bueno, eso. Y Dios me envió una persona que no era cristiana, evangélica. Y esa persona me dijo, hey, ¿por qué no rezas? Porque para mí rezar es lo único que me infunde paz. Ahí vi la bondad de Dios. Y en ese momento yo dije, Dios está conmigo, me envió, yo era la pastora, ¿vale? Yo era la pastora y Dios me envió una persona totalmente anónima, que no sé ni quién es. Mira, yo tengo a mi papá, a mi mamá y a mi hermana ahí dentro, están con COVID, están mal, pero ahora mismo estoy rezando. Y voy a rezar por ti, me dijo. Y yo dije, Dios es bueno. Mira la bondad de Dios en este día. Así que, pero hay una conclusión de todo esto que podemos sacar y es lo siguiente, y yo lo he escrito de esta manera, solo una intervención del cielo puede mejorar nuestra condición. Claro. Los 10 leprosos eran 10 leprosos, estaban juntos por ser leprosos y solo una intervención del cielo. Escuche, iglesia y gente que no es de la iglesia, necesitamos que el cielo obre a nuestro favor. Así que, y Dios lo va a hacer, y a pesar de que nos ocurran tragedias y situaciones difíciles, si el cielo interviene, vamos a estar bien. El cielo siempre interviene. Ahora, fíjate que y es interesante que cuando vemos estos 10 leprosos, nos damos cuenta de algo, ¿no? Al final nos rodeamos de personas como nosotros, porque nos sentimos cómodos. Yo me recuerdo cuando estuve en Nigeria, la gente está por tribus según la enfermedad que tienen. Entonces, hay una tribu de ciegos y el jefe de la tribu es ciego. Hay una Eso me parece muy curioso. Sí, fue muy curioso, yo lo vi. Hay una tribu de leprosos, están juntos, y el jefe de la tribu es leproso también. ¿Pero lo hacen por no contagiarse los unos a los otros o porque es la mentalidad? Es la mentalidad, pero es que nos suele ocurrir lo mismo. O sea, en nuestra sociedad, las mujeres divorciadas y separadas están juntas, no se juntan con casadas. ¿De acuerdo? Hombre, por ahí hay alguna, pero es verdad que la tendencia es ir a tomar café, ir a cenar. Las casadas se mueven con las casadas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos eso. Luego nos ocurre mucho a nivel cultural, ¿no? El ecuatoriano está con el ecuatoriano. Sí. No hay una, o sea, nos el cuesta español mezclarlo, con el español. Entonces nos cuesta, es ¿de acuerdo? Porque somos, luego la gente se junta por tipo de tragedias o situaciones que están pasando que puedan ser similares, ¿no? Es interesante que nunca verás a un pobre y a un rico, a un pobre. El pobre está entre pobres y el rico está entre ricos. Bueno, de hecho ahora mismo, creo que esa es una de las
crispaciones que tenemos a nivel social y de España, ¿no? Como que parece que los ricos están por un lado y los pobres por el otro. Y hay como una rivalidad que tú dices, ostras, pues si ahora el COVID también entiende de pobres y de ricos, ¿no? Hay una crispación. Pero es cierto lo que dices. Entonces, nos sentimos cómodos estando con la gente que tiene prácticamente nuestra condición. Los 10 leprosos estaban juntos por eso, se juntaron porque a todos se le caía una oreja, a todos se le caía el dedo del pie, a todos se le desgarraba la carne, se podría la carne, ¿no? Entonces, yo he escrito esto, estar con gente mejorada, incómoda, porque la gente mejor saca a luz mi peor, ¿de acuerdo? Y esto es una realidad. Por eso los leprosos están con leprosos, ¿de acuerdo? Por eso los ciegos están... Entonces, fíjate que lo bueno saca a la luz lo malo, ¿de acuerdo? Entonces, sí. No estoy diciendo que la enfermedad sea mala, pero las cosas buenas sacan a la luz... la enfermedad no es muy buena. No, pero me refiero que no es culpa de la persona, ¿no? No, que no es un pecado. No, efectivamente. Por ejemplo, lo sabio saca a la luz lo necio. Lo necio. Donde está la sabiduría, se ve la necedad también, ¿no? Exactamente. La santidad saca a la luz aquello que es pecaminoso, ¿no? Y como yo he escrito, gente mejor saca a luz mi peor. Entonces, normalmente, eso es verdad. Fíjate que en las iglesias los criticones van juntos. Nunca verás a un criticón con una persona que no critica, ¿vale? Se juntan, es que se juntan. Pero, oye, no es que se juntan, es que se huelen. Es una cosa curiosísima. ¿Pero por qué? Porque estamos cómodos en esos ambientes. Entonces, son ambientes donde nos sentimos cómodos porque todos somos iguales. Es verdad que no nos gusta que saquen lo estúpido de nosotros. Claro. Y estar con alguien mejor, no es que esa persona te señala con el dedo o te juzga, es que tú en tu interior te sientes peor. Y eso crea una confrontación dentro. O sea, a mí me ha pasado, o sea, estar con gente que están hablando y a mí me suenan no, los veo súper eruditos y tal, y yo me siento tan estúpida y es verdad que eso me confronta y es como que, ay, yo no quiero volverme a juntar con esa persona, cuando tendría que ser todo lo contrario. Volverte a juntar con ella para seguir aprendiendo de ella. Entonces, nos tendemos a acomodar según las circunstancias que tenemos. Entonces, claro. Un leproso no tiene nada que ofrecer mejor a otro leproso, ni peor tampoco, son iguales, tienen los mismos problemas. Se te cayó la oreja, pronto se me va a caer a mí, o sea, al final era esto, ¿no? Entonces, y de alguna manera salirnos de eso no nos gusta. No. Y aquí vemos 10 leprosos que andaban juntos, uno se salió del grupo, ¿de acuerdo? Y esto es interesante. Fíjate, Raquel, que nuestra sociedad produce culpables, ¿vale? Ah, sí. Salirse de lo normal te puede matar. O sea, cuando tú decides salir del grupo de los leprosos, vas a ser condenado, vas a ser acusado. Oh, wow, sí. O sea, es lo que ocurre, ¿de acuerdo? Fíjate que hoy en día los sabios son señalados de locos, ¿de acuerdo? Ahora hay una pelea mediática y todo eso, y de repente sale alguien inteligente. Yo el otro día estaba... O por lo menos que piensa un poco. Sí, yo el otro día estaba viendo una eminencia que era el doctor Cavadas, ¿de acuerdo? Que todos lo conocemos, hablando, y lo estaban tratando de loco. Entonces, vivimos en una sociedad que en el momento que uno se sale de lo normal, ya es tratado es culpabilizado. ¿De acuerdo? Sí, es verdad que salirse del status quo, hoy en día está más perseguido que en la antigüedad. Y mira que en la antigüedad hemos tenido dictaduras, hemos tenido... pero parece que hoy en día, con toda la libertad y la democracia que tenemos, ser distinto o pensar diferente... Ostras, está muy mal visto. Sí, salirse del grupo. O sea, fíjate que es interesante que hoy en día ser cristiano es ser un retrógrado. Es que ya no puedes pensar por ti mismo, ¿eh? Tienes que pensar como la manada. Sí. Pero es esto, ser cristiano hoy en día es ser retrógrado. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia, porque no fumo, no bebo, porque porque tengo principios. Tengo familia, principios y valores. Tengo moral. No creo en el aborto, no creo en otras muchas cosas. ¿Qué ocurre? Eso te hace ser retrógrado, ¿de acuerdo? Esta es la sociedad que tenemos, ¿de acuerdo? Los empresarios se les tilda de ladrones. Y esto ocurre en nuestra... No, es que el empresario, claro, pero él se ha aprovechado y ha explotado a la gente. Espera un momento. Gracias a ese empresario han comido cientos de familias. Es que eso no lo vemos. Entonces, en el momento que alguien decide salirse de la manada, salirse del grupo, ¿de acuerdo? Comenzamos a señalar, comenzamos a crear culpables. Así funciona nuestro mundo. Fíjate, pensamos mal de aquel que se sale de nuestro normal.
¿De acuerdo? O sea, Sí. enseguida que vemos una persona en la iglesia que se enriqueció, seguro que ha hecho algo mal. No, señor. O sea, el problema es que tú no has sido capaz de hacer lo que hoy esa persona ha hecho. Claro, esa persona ha Entonces, corrido riesgos, le habrán salido algunos bien y otros mal, pero pues el resultado de todo es que está siendo, pues no sé. y la realidad de este leproso es que él se salió del grupo de los 10. Él decidió romper con seguir con la manada. Ey, pero la historia del leproso es todavía más chocante. Claro, sí, totalmente. Porque esos 10 leprosos iban con una orden de Jesús. Claro, sí, eso es lo que vamos a estar viendo Por también, eso, ¿no? pero que me parece alucinante, porque es que encima el tío dice, un momento, he descubierto, bueno, que lo seguiremos hablando, pero es Efectivamente, chocante, ¿eh? Es chocante. Entonces, salirse de lo normal tenemos que entender que es muy peligroso, ¿de acuerdo? No vas a encontrarte a muchos ahí. O sea, si eres hombre o eres mujer y deseas salirte de lo normal, salirte de donde todo el mundo está, No es muy común. vas a quedarte solo, es peligroso, ¿de acuerdo? Te puedes llegar a sentir solo, vas a tener que... No sé si te vas a quedar solo, pero sí te vas a tener que empezar a rodear a lo mejor de otro tipo de gente. Va a ser muy duro, Sí. ¿de acuerdo? Pero a Dios le conmueve. A Dios le conmueve eso. Por ejemplo, salirse de lo normal, ¿de acuerdo? Vale la pena, pero va a ser muy duro, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, intento moverme en foros de personas que a mí me hacen sentir incómodo y ridículo, porque sé que en el momento que yo me siento incómodo es porque yo necesito subir de nivel. Claro. Entonces, yo me meto en foros de liderazgo y algunos foros donde yo escucho y digo, si soy un patanatas, ¿no? Se dicen patanatas, ¿no? Soy Sí. no me he enterado Yo me de creía nada. muy guapo y mira qué O sea, feo. intento. Ahora, ¿podía mantenerme cómodo en otros foros? Claro que sí, pero si no, jamás voy a ser retado a cambiar, a mejorar, a ir a algo más. Pero ¿no? esa creo que debiera de ser nuestra mentalidad. Ahora Claro. sí es verdad que es muy confrontativa. O sea, de repente, a nadie le gusta sentarse con alguien y sentirse idiota. O sea, sentirse estúpido, a nadie le gusta. Entonces, pues uno, es verdad que ahí es donde entra el peligro de acomodarse y quedarte, perdón, siendo estúpido toda la vida. Y es verdad que es maravilloso cuando alguien dice, ostras, me voy a salir de ahí. Ahora, sé que la historia de los leprosos la hemos predicado por años diciendo, bueno, es que hubo uno que regresó a dar gracias al Señor y el resto no, y esa es la predicación que hemos escuchado tan típica, ¿no? Ajá. Pero yo quiero centrarme de alguna manera en otras cosas. Muchos cristianos, Raquel, nos quedamos en el nivel de los 9 leprosos, Sí. ¿vale? Y está bien, Está porque bien. estaban con un mandato de Escucha, Jesús. los 9 leprosos estaban obedeciendo a Jesús, Ajá. ¿de acuerdo? Que muchos criticamos a esos 9 leprosos como diciendo, No. ay, no volvieron a darle gracias a Jesús. Qué ingratos, y él los Pero es había que sanado. Jesús los mandó. Pero es que ellos fueron obedientes. Nunca se nos ha dicho que los 9 leprosos fueron obedientes. Los Claro. tratamos de ingratos y los tratamos de degenerados. No. Fueron obedientes. Jesús les dijo, vayan al sumo sacerdote. Muchos decimos que porque no regresaron no fueron sanos. No, fueron sanos. Fueron sanos El Señor los porque sanó. ellos fueron obedientes. Efectivamente, entonces ellos siguieron porque la gente piensa que después de ver al sacerdote fue cuando fueron a ver a Jesús. El tema es que mientras ellos iban sanados, uno de ellos decidió, escúchame bien lo que te voy a decir, decidió no obedecer la orden que Jesús le había dado. Exacto, porque y Jesús volvió dio para una atrás. orden. Ujú. Jesús Y esto es dio lo que una quiero, orden. iglesia, que estemos viendo, ¿de acuerdo? Claro. Ahora, tienes 9 leprosos y de repente, y muchos cristianos son como los 9, siguen la orden de Jesús, tengo que ir al sacerdote, Claro. fueron sanados, nos hemos quedado con la sanidad, gloria a Dios por esa sanidad, estamos bien, nuestras familias van bien, vamos a la iglesia, estamos bien, los 9 leprosos, ¿de acuerdo? Entonces estamos, nada más, ¿de acuerdo? Conocían de Jesús, ¿de acuerdo? Pero no estaban cerca de Jesús, ¿de acuerdo? Y hay muchos cristianos hoy en día que conocen de Jesús, pero no están cerca de Jesús, ¿de acuerdo? Recuerda que vieron a Jesús de lejos, Jesús, sánanos, vayan a ver al sacerdote, mientras iban, fueron todos ellos sanados. Ahora, fíjate que en la historia de Jesús da la estrategia para ser sanado, ¿de acuerdo? Jesús les da una orden,
vayan y muéstrense al sacerdote, como enseñaba las Escrituras en Levítico, que no solamente tenían que ir al sacerdote, el sacerdote tenía que sacrificar un becerro rojo, ¿de acuerdo? Sí. O pelirrojo, no sé cómo era el becerro, pero Sí. era de color rojo, ¿de acuerdo? Y dice la palabra de Dios que mientras iban a ver al sacerdote fueron sanados, ¿de acuerdo? Hasta aquí todo lo correcto. Claro, es que el sacerdote tenía que certificar la sanidad. Si Tenía no que habían sido certificarlo. sanados, nunca hubiera certificado eso. Totalmente. Entonces, ellos necesitaban que alguien dijera, sois sanos, ¿vale? Claro. Y por eso ellos iban, y Jesús conocía la ley de Levítico y dijo, ustedes van a hacer lo que dice la ley, ¿de acuerdo? Y les manda a hacer esto. Ahora, pero uno de ellos decide, en el momento que es sanado, recuerda que mientras iban a ver a los sacerdotes, son sanados, y uno de ellos toma la decisión, en el momento que es sanado, dice, hey, ¿qué ha pasado aquí? ¿De acuerdo? Tengo otra vez la oreja, tengo la nariz, me ha vuelto todo, estoy sanado, me doy la vuelta y me voy hacia Jesús. En principio está desobedeciendo, si ustedes miran bien la Escritura, pero luego vamos a revelar qué es lo que estaba haciendo en realidad, ¿de acuerdo? Ahora, hay 3 cosas para salirnos, 3 cosas que van a marcar una diferencia y 3 cosas que queremos dejar muy sencillas que nos ayudarán a ser esa gente que salga de lo normal. Número 1 es la obediencia, ¿vale? Claro. Y esto está claro, no hay mucho que hablar. Necesitas ir para ser sanado, ¿de acuerdo? El milagro siempre sucede detrás de la acción, ¿de acuerdo? Entonces, ¿queremos ver milagros? Muévete. Obedece a Dios. El Señor te dice que te congregues, congrégate. ¿De acuerdo? No como ahora que hay muchos que no se congregan, bien los que no pueden, pero congrégate. ¿De acuerdo? Hay mucha gente que dejó de congregarse por 1000 razones o usó todo esto como una buena excusa. ¿De acuerdo? Congrégate. ¿De acuerdo? Pero no solo eso, obedece al Señor. Hay muchas cosas que Dios está pidiéndonos, obedécela. Porque en el camino, en la opción, vas a ser sanado. ¿De acuerdo? Exacto. Entonces, fíjate que es interesante esto. Ellos tenían heridas para no poder ir, pero fueron. Hombre, sí, ¿eh? Había leprosos que tenían dolores en las piernas, tenían partes de sus piernas que estaban faltando, tenían probablemente Hombre, ¿cómo heridas llegaron abiertas. a Jesús? ¿En qué condiciones? No se sabe. Hombre, yo me imagino que aquello era como los zombies esos que, ¿me entiendes? O sea, Sí, tú tienes una imaginación muy grande, la vamos y a así dejar se ahí. acercaron a Jesús, ¿de acuerdo? Es que- Pero la realidad, escucha, Raquel, la realidad es que estaban sufriendo. Hombre, la lepra no era una enfermedad simpática, por No. decirlo de alguna manera. La gente pues sangraba, por eso iban totalmente vendados. Encima con una falta de higiene brutal que agravaría más La situación. la situación. Me imagino que lo que menos esperarían los leprosos era que Jesús los enviara a otro lado para empezar a experimentar su sanidad. Les costaría un montón acercarse a Jesús, así fuera de lejos, pero creo que ese trayecto tuvo que ser costoso. Y para colmo, Jesús les dice, bueno, pues os dais la vuelta ahora, ¿vale? Iros por donde habéis venido, iros a ver al sacerdote, que vete tú a saber a qué distancia estaría. No, tenían que, fíjate que estaban entre Galilea y Samaria y tenían que ir a Jerusalén a O ver al sea, sacerdote. ¿eh? imagínate el trayectito El trayecto para era un trayecto. leproso, con sus llagas, con vete tú a saber, para descubrir en el trayecto que han sido sanados, porque no fue delante de Jesús soy sano, ¡ay, qué alegría, me doy media vuelta! Y entonces, no, es que era en el trayecto que fueron sanados. Sí. O sea, la cosa manda obediencia, Mira, manda obediencia. estos 10 leprosos nos dan un mensaje, ¿ok? Obedece a pesar de tus defectos y tu dolor, obedece. Exactamente. No, yo he encontrado gente, no, es que me han desilusionado, es que no sé qué. Ey, camina con tus defectos y tu dolor. Claro. ¿De acuerdo? Es que me han hecho daño, camina con tus defectos y Que dolor. esa sanidad o Obedece ese a dolor, Jesús. esa tragedia, pues será quitada si decides seguir caminando. No fue, no, para nada, o sea, fue fácil para ellos. Yo he escrito una frase que quiero que resuene aquí, es camina con huesos rotos, sirve sin dinero y predica sin voz. Obedece a Dios. Claro. O sea, aleja todas tus excusas. Cuando Dios dice que hagamos algo, es porque podemos hacerlo, ¿de acuerdo? Exacto. Entonces, Ahí no va a decir que no duela, pero el dolor se quita mientras que lo hace. entonces, es interesante que cuando obedecemos y vamos hacia adelante, dejamos de mirar para atrás. Exacto. ¿De acuerdo?
Entonces, lo primero es esto, ¿de acuerdo? Los milagros están en tu movimiento en obediencia. Si quieres ver milagros, ¿sabes, iglesia, por qué hemos dejado de ver milagros? Porque no estamos avanzando. Volvamos a avanzar, volvamos a hacer lo que Jesús nos dijo, volvamos a predicar el Evangelio, volvamos a orar e interceder, volvamos a ayudar, ayunar, volvamos a leer la Biblia, volvamos a amarnos los unos a los otros, volvamos a perdonarnos, volvamos a aplaudir, volvamos, y cuando volvamos vamos a ver milagros de nuevo, ¿de acuerdo? Así que, primero, muy sencillo, obediencia, ¿de acuerdo? Los que obedecen se salen de lo normal. Número 2, agradecimiento, ¿de acuerdo? Y este es muy interesante. En la ley de un leproso que decía Levítico, necesitaba la declaración de un sacerdote para ser declarado sano, porque sin esa declaración no era sanado. ¿Vale? Lo interesante de esto es que uno de los leprosos se la jugó. Decide no obedecer la instrucción inicial de Jesús y regresar para atrás. ¿Y qué fue lo que él hizo en realidad? Y me gustaría centrarme en esto porque creo que es importante. Él sacrificó que lo declararan sano para adorar a Jesús. Sí. Ahora, nos pasamos la vida buscando la aprobación de la gente. Y uno de los grandes problemas es que estamos buscando siempre la declaración del sacerdote. Has sido sanado, eres bendecido, eres próspero. Y estamos buscando, y lo que hizo este leproso, cuando iba camino, dice, ok, voy a sacrificar la declaración del sacerdote por mi adoración a Jesús. Sí, su agradecimiento. Y a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene esto, y es que la mejor o la mayor aprobación es nuestra adoración a Jesús. O sea, yo no necesito que la gente me aplauda cuando yo soy aprobado en el momento que me tiro a los pies de Jesús, que fue lo que hizo este leproso. Sí, claro. Entonces, la gente, y esto es muy interesante, Raquel, buscamos aprobación, pero cuando estás agradecido a Dios no necesitas la aprobación de la gente. La gente agradecida no necesita aprobación. La gente rendida a los pies de Jesús. Creo que la gente que necesita aprobación constante, ¿vale? Es porque no están satisfechos con nada. Pero creo que la gente que es agradecida es la gente que cualquier cosa le es suficiente. Y cuando digo cualquier cosa, obviamente cualquier cosa buena, pequeña o grande, pero creo que la gente que constantemente vive necesitando la aprobación, al final es gente que constantemente están demandando. Y cuando uno se pasa la vida demandando es porque nada te es suficiente. Pero la gente agradecida con cualquier cosa está satisfecha. Claro. Y no es conformismo o no es... No, es otro nivel. Es agradecimiento. O sea, la gente agradecida no es gente conformista, ¿eh? Pero para nada. Lo que pasa que no es gente demandante. Es gente humilde, sencilla, que disfruta de lo grande como de lo pequeño. Y pueden ver hasta en lo más mínimo, pueden ver la grandeza, pueden ver la bondad. Entonces no necesitan que nadie esté constantemente diciendo, ¡ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Porque te conviertes en un demandante. Y cuando te conviertes en un demandante, pocas cosas te satisfacen. Y creo que esa es la diferencia entre un agradecido y un no agradecido. Un agradecido en la sencillez se siente complacido. En lo pequeño puede ver lo grande y disfrutarlo. Por eso es agradecido. Entonces creo que este leproso, ¿vale? Su agradecimiento le dio la habilidad de poder ver la grandeza que había sucedido en su vida, ¿vale? Y al ver esa grandeza dijo, no, es que no necesito nada más. O sea, ya lo tengo todo. Claro, fíjate, ayer estaba yo con un grupo de moteros y uno de ellos es creyente y es creyente y da clases por ahí y todo eso, y es un señor mayor, ¿de acuerdo? Pero ese señor mayor era
era oh, Dios mío, un qué delincuente, historia. Qué historia la de un ese drogadicto de la movida madrileña, del tiempo Sí. ese de la movida madrileña y todo este rollo, ¿no? Y yo estaba con él, estábamos hablando, o sea, estos 2 días que he estado con él, pues de repente íbamos a la playa y se paraba y decía así en voz alta: Señor, gracias, porque puedo estar aquí en la playa con mis amigos. Y luego íbamos a comer: gracias, Señor, porque puedo estar comiendo aquí. Fue a un hotel, que el hotel era un cuchitril, ¿de acuerdo? Gracias, Señor, porque tengo un lugar para... Y el tipo, yo lo miraba y digo, pero, oye, es increíble cómo este hombre vive el Evangelio. O sea, a cada cosa que había, él daba gracias. Y es un español, es de Madrid, ¿no? Peor todavía. O sea, pero... ya me buscaba enemigos en Madrid. Me impresionaba, era increíble el ver cómo hacía. Y luego cuando hablaba... Pero es que yo creo que eso es lo que hace la gratitud. La gratitud te hace disfrutar hasta de lo más mínimo de la vida. Él está sirviendo al Señor en su iglesia, haciendo un montón de cosas y haciendo un montón de cosas para ayudar a las familias, ayudar a la gente. Es un señor mayor ya y está súper activo, está tal, y no le importa que le den títulos, que le reconozcan, que lo dejen. Él quiere, dice, mi vida es para servir a la gente y servir a Dios. Y creo que es una realidad, Raquel, y necesitamos volver a esto. Creo que la gente agradecida no necesita reconocimiento. Y aquí hay un hombre que sacrificó el reconocimiento por adorar a Dios. Sí. Y yo he escrito lo siguiente, ¿de acuerdo? Y he escrito esta frase, y creo que es muy importante. El agradecimiento te hace titular del milagro. Sí. O sea, fíjate lo que ocurre. Él no va a ver a los sacerdotes en Jerusalén, se regresa a ver a Cristo, pero él se hace titular del milagro de sanidad. Ningún sacerdote lo había declarado sano. Pero él sabía que era ¿Vale? sano. Ahora nos encontramos con otra declaración que Jesús hace sobre él, y es el tercer punto. Ajá. ¿De acuerdo? Pero si somos agradecidos, vamos a ser titulares de los milagros de Dios. Exacto. O sea, si tú y yo somos capaces, no importa que la gente no nos aplauda, no importa que la gente no nos reconozca, no importa que la gente, cuando adoramos y somos agradecidos, somos titulares de lo milagroso y lo sobrenatural de Dios. La tercera cosa es, haz lo que este hombre hizo, fue resplandecer. ¿De acuerdo? Y quiero hablar algo sobre esto que creo que es importante. Muchos de nosotros no entendemos qué pasó realmente en la vida de este hombre, ¿de acuerdo? Pero él obedeció a Dios, aunque pareciera que no. Es interesante esto. Mira cómo Jesús a veces juega con nosotros, ¿vale? Jesús le dice a los 10 leprosos, vayan a ver al sacerdote. Y luego, cuando llega el uno, dice, ¿dónde están los otros? Pues donde los enviaste. Fíjate qué incongruencia. Señores, esto es una incongruencia. ¿Dónde los enviaste? Pero no es una incongruencia. Jesús sabía lo que estaba haciendo. ¿De acuerdo? Pero fíjate aquí lo que ocurre. O sea, ¿dónde están los otros 9? Pero yo me imagino a los discípulos diciendo, Jesús, pero si los acabas de mandar para Jerusalén, que vean al sacerdote, y se ha saltado lo que acabas de decir y se ha venido para acá. Exacto. O sea, yo me imagino que la gente que estaba mirando a Jesús dice, pero a ver, le ha vuelto a dar se ha vuelto bipolar, sí, le ha dado algo, el calor le ha afectado a Jesús para que diga eso, porque cuando tú lees las escrituras bien, tú dices, espera un momento, los acaba de mandar y ahora los reclama porque no están ahí, pero si están camino al sacerdote, uno de ellos ha desobedecido, mientras era sanado se dio cuenta. La pregunta es, ¿qué haces tú aquí? Claro, ¿Dónde están los otros? La pregunta correcta sería, rayos, no te he dicho yo que vayas a ver al sacerdote, claro, pero ¿qué haces aquí? ¿Qué pasó en la vida de este hombre? Todos sabemos que Jesús, según el libro de Hebreos, después de morir, él se convirtió en el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Pero eso solo ocurrió después de morir. Sí que es verdad que Jesús en la eternidad ha sido el sumo sacerdote según la... ¿De acuerdo? Pero temporalmente tenía que... Pero temporalmente estaba en la tierra caminando, todavía no había llegado su muerte, aunque sabemos que en el reino de Dios no hay tiempo, Kairos. Exacto, está el pero Coros, ya... eso es complicado explicarlo ahora. Y aquí es donde voy, ¿de acuerdo? ¿Qué queremos de Dios? ¿De acuerdo? Porque muchos estamos buscando un milagro, que el Señor nos ayude, que nuestros hijos sean salvos, que tenga suficiente dinero para llegar al mes, que el Señor me sane la enfermedad, que el Señor me bendiga, que el Señor me levante, que el Señor... Todos tenemos un rollo de estos, ¿de acuerdo? Pero el encuentro que este leproso tuvo con Jesús no solo produjo un milagro, sino la revelación de ese milagro. Y de esto quiero hablar, que creo que es interesante. Es muy importante, ¿de acuerdo? Eso es interesante. Cuando él va
a ver a los sacerdotes en Jerusalén para ser declarado sano. Él es sanado. Él vio al sacerdote. O sea, quiero decir, no al físico, sino al de verdad. Lo que le fue revelado. Eso, y por eso digo, sí. ¿Qué queremos con los milagros? Los milagros deben producir una revelación tan fuerte de quién es Cristo. Exacto. Uno de los problemas que la Iglesia hoy en tiene es que no hay revelación del sacrificio de Cristo. Hay conocimiento. Y quiero hablar de esto. Una cosa es saber que Jesús murió por mí, otra cosa es tener revelación de que Jesús murió por mí. De lo que, claro, de la amplitud de... Una cosa es ser sanado de una enfermedad, otra es tener revelación como tuvo de la sanidad. Jesús lo manda para el sacerdote. Y él se fue a ver al sacerdote. Él es sanado y tiene la revelación y dice, perdona, pero los sacerdotes no están para allá. El que me acaba de sanar es el sacerdote de sacerdotes. Exacto. El milagro produjo una revelación. Entonces, y muchos de los que nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús, y está bien, tenemos que tener un encuentro con Jesús, pero lo único que recibimos es información. De hecho, ahora está de moda, y no estoy en contra de esto, pero quiero decirlo claramente, ahora hay capacitaciones de todo tipo. Ahora se venden el coaching, se venden capacitaciones en las iglesias, ahora todo el mundo está haciendo escuelas bíblicas en online, lo cual es necesario, está muy bien. Sí. Pero déjame decirte una cosa, 9 recibieron información, soy sanado y tengo que ir al sacerdote. 1 recibió revelación. Exacto. Y ahí es donde está el problema. ¿Qué sucede cuando tenemos un encuentro con Jesús? Nos llenamos. Fíjate que yo creo que Jesús quedó sorprendido viendo a ese, me da la sensación, viendo Totalmente. a ese leproso volver y diciendo, este tío lo ha pillado. Uh-huh. O sea, está viniendo a ver al verdadero sacerdote, Uh-huh. ¿vale? Ha captado la revelación que les quería enseñar de quién yo soy realmente. Y es verdad que mucha gente... Él vio al sumo sacerdote, claro, según la orden de Melquisedec cuando se dio la por vuelta. eso no desobedeció y creo que fue el que se encontró con el verdadero sacerdote. Por Totalmente. eso fue titular de su milagro. Pero es verdad que mucha gente tiene la revelación de un Dios que solo hace milagros. Tiene la un información. Dios que, claro, pero no tiene la revelación de ese corazón, de esa persona que es Dios. Uh-huh. Yo lo dije el otro día tomando la Santa Cena y algo que tenemos que orar en este tiempo es que Dios traiga revelación del sacrificio de Cristo de nuevo a la iglesia. Creo que por eso nos sentimos decepcionados a veces con Dios cuando no obra el milagro, porque no tenemos la revelación de quién es Dios. Mira, Raquel, cuando a uno le es revelado el sacrificio de Cristo, quién es Él, no puede dejar de congregarse, no puede dejar de orar, no puede dejar de adorar, no puede dejar de buscar, no puede, es que las circunstancias no son lo suficientemente grandes como para que nosotros dejemos de adorar, de servir, de seguir, de amar, de obedecer al Dios que hemos creído. Entonces yo he escrito este principio, que es muy importante y quiero que se lo guarden en el corazón todos. La revelación es superior a la información. Obviamente. Dejemos de ser cristianos que buscan información. Deja de llenar tu cabeza de conocimiento bíblico y comienza a pedir al Espíritu Santo que te dé revelación. Uh-huh. Porque la revelación es superior a la información. Fíjate que la información nunca es suficiente. Uh-huh. Cuanto más sabes, más quieres saber. Efectivamente. Y aún de lo que sabes, le pones interrogación. Por eso necesitas seguir sabiendo. Totalmente. La revelación es tan profunda que no necesitas saber más. Te fue revelado y es como que absorbiste todo lo que necesitabas saber. La gente que necesita información, que de hecho dicen eso, dicen que somos la generación de la información y la información nos pertenece. Pero te das cuenta que la gente con lo que sabe no le es suficiente. No nos convirtamos en la gente de la información, convirtámonos en la generación de la revelación. Porque la revelación es tan profunda que te sobra, te basta. La revelación es el mensaje real del cielo, la información es la sabiduría humana. Y que la información te sigue dejando incógnitas, la información te sigue dejando preguntas, la información te sigue dando más que saber. Entonces parece que para la información nunca hay un tope, nunca hay un final. La revelación es el total. ¿Y qué tiene que ver Sozo en todo esto? Terminamos con esto. 9 fueron declarados por los sacerdotes en Jerusalén sanos. Pero él está postrado a los pies de Cristo y Jesús le dice Sozo.
¿De acuerdo? O como dicen los americanos, ¿cómo es? So-so. So-so, ¿de acuerdo? So-so. ¿Qué quiere decir? Me encanta porque yo tengo la Biblia en inglés también y a veces para preparar mensajes miro diferentes. En inglés no dice eres salvo. En inglés dice eres completo. Make you whole, dice, ¿no? Y la palabra sozo quiere decir, fíjate lo que quiere decir, libre de toda maldad que obstruye la recepción de todo lo que Dios me quiere dar. Imagínate. ¿Vale? O sea, esto es, te lo vuelvo a repetir, ¿de acuerdo? Libre de toda cosa que está obstruyendo que Dios bendiga mi vida. Eso quiere decir sozo. Aquellos fueron sanados, pero este fue completado. Exacto. ¿Qué ocurre? Que en el momento, porque recibió, ¿saben, iglesia? Si seguimos llenándonos de información, vamos a ser sanados. Pero si recibimos revelación, vamos a ser completados. Exacto. Esto fue lo que pasó, fue lo que se le declaró. En otras palabras, eres libre para recibir todo lo que el cielo quiere darte en tu vida. Y fue lo que ocurrió. Libre de toda maldición que obstruye la bendición. Fue lo que ocurrió. Jesús no solo lo sanó de la lepra mientras iba a ver a los sacerdotes, pero cuando fue a ver al sumo sacerdote y se postró a sus pies, lo liberó de todo lo que detenía que él creciera en el propósito y en el diseño de Dios para su vida. Sozo. Así que la gran pregunta hoy, Raquel, es ¿qué quieres ser? ¿Sano o sozo? Yo quiero ser sozo. La pregunta es simple. La respuesta es más complicada. Así que espero que haya sido de edificación. ¿Qué tal si oramos? Okay. ¿Oramos? Amén. ¿Eso qué significa? ¿El oramos? Cuando ¿Es horas? Horas. Ah, vale, porque es que esa trampa ya no vale. O sea, yo ya no quiero caer en esa trampa. ¿Oramos? Vamos a orar. Y quiero animarte en este día a... Yo ya iba a orar. Quiero animarte en este día a decirle, Señor, dame revelación. Y quiero decirte algo, pídele en esta semana al Señor que te dé revelación de su sacrificio en la cruz, que te dé revelación de quién Él es. Que cada milagro que has recibido en tu vida tengas revelación de lo que Dios ha hecho y por qué lo ha hecho. Y vas a ver cosas sorprendentes. Es que si sigues hablando no me da tiempo a orar, ¿eh? Sí te da tiempo, sí. Vamos para allá. Señor, gracias por tu palabra. Y sí, eso es lo que queremos pedirte hoy, Señor. Queremos pedirte una absoluta revelación de quién tú eres. Señor, y si tú hablas de revelación es porque tú te revelas a nuestras vidas. Señor, danos, Señor, la habilidad, Señor, de poder, Señor, captar la diferencia. Señor, como decía Job, de oídas tal vez te hemos estado oyendo hasta ahora y ha estado bien porque nos ha mantenido, pero permítenos ahora, Señor, esa revelación que con nuestros ojos te podamos ver. Señor, no queremos seguir oyéndote de oídas, queremos llegar a esa revelación que decía Job, ahora mis ojos te ven. Señor, y que cada cosa que acontezca en el día a día, cada cosa que vivamos, que experimentemos, sea una revelación de quién tú eres. Amén. Señor, para que, Señor, ya no vivamos con barreras ni con limitaciones, sino que podamos vivir en esa plenitud, en ese completo. Señor, para caminar en esa libertad, Señor. En el nombre de Jesús, hoy te pedimos, Señor, que este día nos revele quién tú eres. Señor, que este día nuestra búsqueda, todo lo que hagamos, nos revele quién tú eres en nosotros. Y gracias por tu palabra. Bendecimos hoy a todos los que nos han estado escuchando. Y te pedimos que tu gracia, tu favor, Señor, esté sobre cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Oh, ¿no? Dios mío, reto cumplido, regreso terminado. Semana que viene, ¿no? Si Dios lo permite, estaremos con todos ustedes. Tú no te relajes que nos tenemos que ir corriendo. Dios le bendiga. Nos vemos la semana que viene. Adiós.